gente que sí está pendiente, fíjese, y ya me daba pena a mí, ya no me conectaba mejor con mi teléfono, una cosa así. Pero lo importante es que podamos entender que hay compromiso. Hay gente que sí está comprometida. Pastor, ¿qué pasó? Yo estaba pendiente. Entonces yo lo motivo a que miren las conexiones, por favor. Sí, que creo que siempre son de bendición. Acompáñenme a Isaías 38. Pues fíjese que la palabra de Dios, a mí me encanta mucho que podamos ver profundidades de la palabra, así como el Señor habla de muchas maneras. A veces nosotros vemos la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios se trata de personas. Recuerda que le hemos hablado, se trata de personas y se trata de personajes, pero no. Fíjese que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios se trata de Dios, ¿sí? Se trata del amor de Dios, se trata del corazón de Dios, se trata de Dios acercándose a su pueblo, se trata de Dios perdonando a su pueblo, se trata de Dios dándole una oportunidad más a sus hijos, se trata de Dios siendo misericordioso con Israel, se trata de Dios tolerando los pecados de Israel, se trata de Dios dándole una oportunidad más a la humanidad. Mire, la Biblia entera se trata del corazón de Dios. Se trata de Dios dándole una oportunidad a David después de que pecó. Se trata de Dios que aún el pueblo de Israel con su rebeldía siempre los ayudaba. Mire, la palabra de Dios es poderosa, nos enseña muchas cosas. Hay muchas aristas que tocar en la palabra. Y esta enseñanza que vamos a ver hoy, hermano, es una enseñanza muy poderosa también. Mire, el título que tiene la versión Reina Valera es Enfermedad de Ezequías. Y dice: entremos de lleno, Isaías 38:1 en adelante. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Repita conmigo, de muerte. Fíjese que cuando vemos esto, hermano, mire, discúlpeme, pero qué terrible ha de ser que nos den un dictamen de muerte, ¿verdad? Un dictamen donde nos digan ya no hay más que hacer, ya no hay esperanza y te vas a morir, ¿sí? O sea, mire, Ezequías se enfermó de muerte, dice. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Santo Dios, hermano. Yo me voy a detener acá, voy a tomar un sorbo de té y yo quiero que usted medite qué haría usted si le dieran ese dictamen. Porque aquí tenemos dos médicos hoy, ¿sí? Y qué terrible que el médico nos diga eso. Mira, hermano Pablito, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Uno quiere oír. Y le voy a decir una cosa, fíjese que, mire qué tremendo los profetas, hermano. Yo le voy a decir una cosa, los profetas, hay mucho que hablar de los profetas, ¿sí? Hay mucho que hablar de los profetas, pero si usted se da cuenta en la Biblia, los profetas no tenían mucho, no había mucha empatía cuando se daba el mensaje, ¿sí? Nosotros hoy en día metemos nuestra humanidad, ¿verdad? Y todavía me da pena decirle al hermano que está en desorden, se lo digo con dibujitos y con amor, ¿verdad? Mano, mira, deberías de ser más ordenado, o sea. No, acá el profeta le llega y le dice: ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir, ¿sí? Ahora, la enfermedad que tenía Ezequías dice que es posible que Ezequías tenía una especie de úlcera que le estaba causando infecciones y sepsis, y era posible que él no había oportunidad para su vida, ¿sí? En algunos pasajes, si no estoy mal, está en Segunda de Reyes, en Crónicas, da algunas especificaciones de qué fue lo que le mandaron a hacer para que se curara. Pero lo importante que nosotros tenemos que entender hoy es por qué Dios le manda a ordenar su casa. Fíjese que el orden en nuestra casa es muy importante, hermano. Y fíjese que hay un punto y coma, hay una coma: ordena tu casa. Entonces la pregunta antes de avanzar es: hermano, ¿cómo está nuestra casa en este momento? Y cuando yo digo cómo está nuestra casa, yo le voy a decir una cosa, parejas, esposos, papás que estamos acá, mire, a veces no hay un orden en la casa realmente. Los hijos no se someten, los hijos no se sujetan, los hijos hacen lo que les da la gana, me explico, y los papás se dejan manipular por un hijo. Y cuando yo quiero hablar de esto, no quiero que se va a sentir nadie mal, ay, el pastor de plano, porque no, es que es la realidad de la vida. Yo he estado en muchos lugares, hermano, donde un hijo hace lo que le da la gana, así por ejemplo. Y yo le he hablado varias veces, lo he predicado, y a veces no crea que lo digo por algún hermano o una hermana, que ver, hombre. Como dijo un pastor por ahí, al que le cae el guante, que se lo ponga, ¿sí? Porque hay gente que dice: ay, de plano lo estaba diciendo por mí porque se enteró que la nena se pone muy berrinchuda. No, hombre, nada que ver.
¿sí? Ay, de plano dijo por mí porque el nene no llegó a dormir a la casa una noche, ¿sí? No, no es por eso, sino que nosotros tenemos que entender, hermano, que la palabra de Dios nos da un panorama. Fíjese pues, la palabra de Dios nos da un panorama. Pero antes de eso yo le quiero leer acá para que usted tenga un poco de historia quién era Ezequías. Dice, Ezequías fue, fue un rey del reino de Judá, ¿sí? Recuérdese que el pueblo de Israel estaba dividido en el reino del sur y el reino del norte, ¿sí? Conocido por su piedad y reformas religiosas, así como por su enfrentamiento con el imperio asirio, ¿sí? Fue uno de los reyes más destacados de Judá y se le considera un antepasado de Jesús, ¿sí? Mire pues, algunos detalles de Ezequías. Fue un reformador religioso, ¿sí? Ezequías eliminó los lugares altos y los ídolos que habían sido introducidos en el reino por sus predecesores, promoviendo la adoración exclusiva a Yahvé. Entonces, mire, pues qué importante, fue un reformador. Repita conmigo, un reformador. No sé si usted está captando, pero solo con esto uno dice, este hermano, este es un hombre de Dios, ¿verdad? Este cuate ya se ganó el cielo, ¿sí? Después dice enfrentamiento con Asiria. Durante su reinado, el reino del norte de Israel fue conquistado por los asirios y estos también invadieron Judá. Ezequías buscó la ayuda del profeta Isaías y confió en Dios. Repita conmigo, confió en Dios. Póngale atención a estas aristas, pues, porque yo quiero que usted vea algo, porque a veces, hermano, alguien dijo por ahí, no importa cómo comiences la carrera, pero lo más importante es cómo tú la vas a terminar. Y yo creo que hoy en día, hermano, hemos visto muchos hombres muy notables, muchos hombres de Dios, que Dios los ha usado, que Dios los ha levantado, que han acarreado multitudes. Por ejemplo, algunos jóvenes no se van a recordar de este personaje que voy a mencionar, pero ahí está grave el hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Está ya casi en las últimas. ¿Quién fue Jimmy Swaggart? Uno de los primeros teleevangelistas que reunían multitudes como Billy Graham y Pat Robertson y todos esos hombres que algunos no conocen, algunos jóvenes no sabrán ni quiénes son, ¿sí? Pero cometió una falta, luego pues el Señor lo perdonó. Bueno, la cosa es que está terminando la carrera, al menos siguió pastoreando, siguió cantando, siguió escribiendo libros y está por terminar la carrera, ¿sí? La gente siempre juzga, pero yo creo que Dios le dio una oportunidad. Pero hay gente que sirvió al Señor, que buscó a Dios. Yo creo que se lo decía la semana pasada, no me recuerdo si fue acá o fue en otro lugar que lo hablé. Yo conozco hombres y gente de Dios que alabó al Señor, que cantó al Señor, que adoró al Señor y hoy están en algunos departamentos, ¿verdad? Donde hay New Age y hay nueva era, todos drogadictos y todos apestosos con su guitarra ahí en las montañas cantándole al lago, ¿verdad? Y uno dice, qué triste que pueda venir este estado a nuestras vidas cuando hemos conocido de Dios. Entonces, mire pues quién fue el rey Ezequías. Y dice, profeta Isaías, y confío en Dios para proteger a Jerusalén. En la vigilia se recuerda que hablamos, a mí me encanta mucho hablar de ese pasaje, de cómo Rabsacés llegó y llegó a amedrentar y llegó a amenazar al pueblo de Israel, y cómo el rey Ezequías confió en Dios. Cómo el rey Ezequías confió en el Señor. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando la circunstancia del pecado, cuando no sé, hermano, el abuso viene a nuestra vida, el cansancio, la fatiga, hermano, la desesperación, comúnmente lo que la naturaleza humana hace es apartarse de Dios y entrar en un estado de enojo, en un estado de molestia, en un estado de ira, en un estado de inconformidad. Yo en la pandemia, por ejemplo, mire hermano, mucha gente querida murió. Y yo conocí mucha gente que eran cristianos, hermano, fieles al Señor, fieles con Dios, fieles a la palabra, hermano. Y por que se murió un esposo, una esposa, un hijo, una hija, hay gente que está peleando con Dios y regresó a su vieja naturaleza, está echándose los tragos, está yendo a fiestas. Y cuando uno les pregunta, hermano, ya no, a mí de Dios no me hables porque Dios no es real. Si Dios hubiera sido real, no se hubiera muerto mi esposo. Si Dios hubiera sido real, no se hubiera muerto mi hijo. Me explico, entramos en una crisis, hermano, de creer que Dios tiene que responder a nuestro capricho. Y dile al que tienes a la par, Dios no va a responder tus caprichos. Fíjese que yo le voy a decir una cosa, nosotros no entendemos. El día de la vigilia estábamos hablando con Fernando Sandrita y qué lindas las anécdotas que cada quien en su expertise tiene, ¿verdad? Porque mis anécdotas son pues de demonios, de manifestaciones angélicas, de liberaciones. Algunas le van a gustar y otras no le van a gustar, ¿verdad? Ay, pastor, mejor hable de muñecos animados, porque eso sí ya me da miedo, ¿verdad?
Si yo le cuento unas cosas gruesadas que he vivido y no para alardear, mejor hasta ni yo las quiero contar. A veces todavía se me paran los pelos. Pero hay otras que son interesantes. Entonces, Sandrita y Fernando estaban hablando algo bien interesante, que es una investigación incluso científica. Yo he visto estudios científicos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Sí? Y algunas personas que han estado en un estado subconsciente previo a morir, ¿verdad? En un paro, y algunos han experimentado. Todos experimentan algo muy parecido, ¿sí? Entonces, de eso estábamos hablando. ¿Pero por qué le digo eso? Porque nosotros no entendemos, hermano, que tenemos una naturaleza divina, una naturaleza espiritual y que tenemos una naturaleza eterna. Fíjese que eso es lo que usted y yo no entendemos. Yo sé que el desprendimiento del amor, el cariño, hermano, yo sé que duele. Yo sé que obviamente perder a un ser querido, sé que es difícil, sé que duele. Pero por eso el apóstol Pablo, fíjese que el apóstol Pablo fue alguien que Dios le dio un nivel de revelación, que tenemos que meditar mucho en las palabras de Pablo, porque no solo las repitamos como pericos, porque repetimos algunas cosas como pericos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? En Cristo soy más que vencedor, sí, pero esas palabras, hermano, tienen un nivel de profundidad y que tiene que llegar a un nivel del entendimiento humano, no solo de repetirlas como los periquitos. ¿Usted ha visto los periquitos? Los periquitos o los loros, hermano, que hablan, ellos repiten las cosas, pero no saben lo que están diciendo. Por eso cuando pasan en Guatemala, por ejemplo, voy a hablar porque estamos hablando y nos ven hermanos de México, Estados Unidos, de Guatemala. Cuando estoy en México, por ejemplo, yo tengo un lorito, me lo llevo, traigo un mi amigo mexicano a la casa y el lorito le dice hueco, ¿sí? Ay, pastor, qué abusivo, como lo dijo en grabación. No, en México eso no es mala palabra, ¿sí? En México eso es un hoyo, ¿verdad? Que tiene una abertura, eso es. En Guatemala tiene otra connotación que es mala palabra. Ay, el pastor, ¿cómo dijo eso? Qué pecaminoso ese pastor. No, es que tenemos que entender el significado real de las palabras, ¿me explico? Entonces un lorito dice esas palabras y el lorito no sabe lo que está diciendo. Él solo se lo enseñaron. Nosotros a veces parece que la palabra la manejamos de esa manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. El que habita la... Me explico, pero tenemos que profundizar en lo que estamos diciendo. Entonces, el rey Ezequías fue un hombre, hermano, que confió en Dios. Repite conmigo, confiar en Dios. Entonces, por eso le estaba diciendo y le vuelvo a repetir, la confianza en Dios no solo es del diente al labio, la confianza en Dios se tiene que vivir cuando estás en crisis, cuando estás en preocupación, cuando estás en ansiedad, cuando estás ansioso y pues estás, mañana a ver si me dan el préstamo, a ver si me pagan, me explico, deja de estar ansioso y deposita tu ansiedad delante del Señor. Aprende a confiar en el Señor, aprende a creer que el Señor va a hacer la obra perfecta en tu vida, aprende a confiar en Él, en las promesas que el Señor te ha hecho. Entonces, usted conoce, entonces vámonos de lleno, pues entonces Ezequías fue un rey que confió en Dios como muy pocos y que trajo una reforma, ¿sí? Una reforma al templo, una reforma al gobierno, una reforma al sacerdocio, una reforma de cómo se vivía la vida sacerdotal y la vida delante de la palabra de Dios en la vida de la gente. O sea, trajo una reforma a este hombre, ¿sí? Entonces yo quiero que usted entienda, se haga una imagen, fue un buen hombre, ¿sí? Ahora mire esto, pues, pero enfermó. Tuvo batallas. Llega Rabsacés a amedrentar y el hombre se aferra a la palabra de Dios, se aferra a las promesas de Dios y se aferra al poder de Dios, que el poder de Dios está ante todo y entonces es vencedor. Pasa el tiempo y entonces dice, mire, vuelvo a leer para que recapitular. En aquellos días se enfermó, Ezequías se enfermó de muerte, vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Eso qué gruesada que me digan eso, ¿sí? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Mire, se volteó a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Fíjese qué curioso que él le dice que ha andado delante de ti en verdad. Y la verdad solamente puede ser representada en Jesucristo. Sabe que la Biblia tiene misterios, ¿sí? De hombres que tuvieron, ahora sí, tuvieron un nivel de revelación y que vieron al Cristo, algunos, ¿sí? Lo vieron a través de la obediencia y a través del cumplimiento de la palabra, porque dice que he andado en la verdad, dice, de ti en verdad, delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, mire.
O sea, mire qué lindo, hermano, la integridad, la santidad. Repita conmigo, santidad. Mire, hermano, la santidad es importante, hermano. Porque esta enseñanza nos va a trasladar algunos puntos muy importantes. Primero, hermano, quiere decir que cuando estamos en crisis, que cuando viene una prueba, que cuando viene una circunstancia en nuestra vida, podemos venirle a decir a Dios: Señor, yo he andado delante de ti íntegro, Señor. Señor, yo he guardado mi corazón. Señor, yo he sido fiel delante de ti. Señor, yo he cumplido. ¿Se recuerda que había una mujer en la Biblia que se llamaba Dorcas? ¿Se recuerda? La viejita que resucitaron. Y dice que esta viejita había vivido toda su vida en la iglesia y hacía grandes obras, dice. Y ayudaba con sus finanzas. Era de plano haber tenido dinero la viejita, haber sido pistuda, como decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Haber tenido recurso. Y dice que ayudaba. Entonces, cuando se murió, se pusieron tristes y el Señor la resucitó. No sé cuánto más le dio, pero no le habrá dado un par de añitos más a la viejita para que siguiera haciendo la obra de Dios, ayudando. Pero ¿por qué le digo eso? Porque a veces nosotros creemos, y viene por las ofrendas, ¿sí? por lo que le damos al Señor. Nosotros creemos, hermano, que Dios no va a hacer memoria de lo que hacemos. Yo te voy a decir una cosa a los que son fieles delante de Dios: Dios siempre hace memoria de lo que tú das. Y una vez se lo digo. Por eso la Biblia dice que debemos de abundar en buenas obras, ¿sí? Fuimos creados para buenas obras, ¿para que qué? Abundáramos en ellas. Hermano, usted tiene que abundar en buenas obras. Y no para estar aplaudiendo: ay, hermano, mire, apláudame porque invité al hermano a comer. No, como tipo Neto Brand, va, que anda invitando a toda su cuadrilla a menús Big Mac, ¿verdad? Y para que después usted diga: ¡ala, qué buen alcalde! No, hombre, no para eso. Ay, qué bueno, el pastor invitó a todos los jóvenes a pizza. No, hombre, no es para eso. Es porque usted debe de aprender a ser agradecido, porque el Señor le ha dado, porque el Señor lo ha bendecido. Entonces dé de gracia lo que de gracia el Señor le ha dado. ¿Me explico? ¿Y cómo va a llenar usted su copa de bendición? Solo vaciándose, porque si está llena el Señor no la va a llenar. Entonces tenemos que entender esto. Y dijo, mire, hizo una oración: te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y de íntegro. Mire, a mí me encanta esto, porque quiere decir, hermano, que cuando oramos podemos decirle al Señor estas cosas. Y lloró Ezequías con gran lloro. Bueno, ¿quién no se va a poner a llorar, verdad? Si estaba enfermo y en vez de que el profeta llegue a decirle que vas a sanar, le llega a decir que se va a morir. Ahora la pregunta es, antes de avanzar, es, hermano, ¿y qué tendría que ordenar Ezequías en su vida? ¿Cuál sería el orden que se debe de tener cuando uno se va a morir, por ejemplo? Hablemos de un padre que logró desarrollarse en la vida y logró alcanzar el éxito. El éxito es ambiguo para muchos, ¿verdad? Lo que para mí es éxito, para usted no lo es, y lo que para usted es éxito puede ser que para mí no sea. El éxito es ambiguo, pero digamos que alcanzó el éxito en su vida. Tuvo, no sé, una vida digna, tuvo una empresa, logró tener algunas propiedades y tiene propiedades para todos sus hijos, y tiene herencia, tiene recursos, tiene fondo de pensión. La cosa es que se va a morir y tiene buen dinero, ¿sí? ¿Cuál es el orden que cree usted que debería tener un padre? Por ejemplo, Mario, tú que sos abogado. El mínimo. Y dejar un testamento, ¿verdad? Porque yo he visto padres que se mueren y dejan todo sin testamento y se están peleando los hijos, que yo quiero la casa que está en tal lugar, yo quiero la de la playa, no, esa mi papá decía que era mía. Empiezan a pelearse, ¿verdad? Y hasta se quedan en riña. Pero cuando un padre, yo he estado presente, cuando un padre deja herencia, mire, ahí no puede decir usted mayor cosa, ¿verdad? Solo alegrarse, como dice el dicho, ¿va? Si le quedó las mejores propiedades, te tiene que alegrar, ¿verdad? Ay, a mí me dejaron y me dejó todo esto. Yo estuve presente con unos familiares que murió su papá, y algunas cuentas bancarias, una estaba con nombre de una hija, otra estaba a nombre de otra hija, una casa a nombre de una hija, otra casa a nombre de otra. ¿Me explico? Y todo estaba en orden, ¿sí? Algunas cositas dejó ahí menos en desorden, pero se pusieron de acuerdo porque ya pues todo estaba bien, entonces no hubo pleito, así decir, yo quiero esto. Pero también he estado en casos donde hay pleitos, hermano, pleitos legales por años, ¿sí? Que eso es mío, que yo atendí más a mi mamá, a mi papá, y no, pero yo lo merezco más que, hermano, paran de. Entonces, yo creo que el orden mínimo de un padre es dejar testamento, ¿sí? Haber dejado en orden las cosas que van a ser un problema si deja una viuda, por ejemplo. Yo he visto viudas que
meten a problemas, no saben qué hacer porque los hijos se están peleando, se están agarrando, porque papá dejó todo patas arriba, no dejó nada en orden, ¿sí? Es más, padres que cuando mueren las esposas ni sabían que había una casa en la zona tal, ¿sí? Que había un carro a nombre de no sé quién, ¿me explico? Cosas así pasa. Entonces yo creo que el orden mínimo, hermano, un testamento, pero yo me voy a ir más allá. A veces, hermano, nuestra casa no está en orden, ¿sí? No somos buenos administradores, gastamos más de lo que ganamos, debemos más de lo que devengamos mensualmente, tenemos compromisos pendientes, tenemos tareas que no hemos logrado concluir, tenemos procesos del corazón que ni siquiera, hermano, han logrado completarse. Yo le voy a decir una cosa, usted tenga mucho cuidado, ¿sí? Con su corazón. Hay gente que quiere emprender cosas y su corazón no está bien. Hay gente que quiere poner una empresa, hermano, porque el hermano puso una y le fue bien, usted quiere poner otra, y hermano, tal vez usted no fue llamado ni a hacer eso, tiene otras habilidades. Entonces, a veces sí tenemos que orarle mucho al Señor, traer un orden a nuestra vida, un orden matrimonial, por ejemplo. A veces hay parejas que no están bien en el corazón, que no se tratan bien, que ya viven juntas, pero separadas, ¿me explico? Entonces, el Señor le da una palabra y dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Y era un reinado, ¿sí? Y había reinado muy poco. Entonces la pregunta es, ¿qué le estaría diciendo el Señor a Ezequías? Pero bueno, sigamos adelante porque esto es lo que más me interesa. Entonces vino palabra y lloró Ezequías con gran lloro, hermano. El hombre lloró y le reclamó a Dios y le dijo, Señor, yo he sido un hombre íntegro, Señor, yo he sido fiel. Hasta aquí todo va bien. Fíjese pues, póngale atención a esto. Hasta aquí todo va bien. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración, y otra vez me voy a detener acá. Fíjese que a mí me encanta, a mí me llama la atención. Este rey tenía una característica: todo lo que le hablaba al Señor era escuchado, hermano. Mire qué rayado este tipo. Se recuerda que vimos a Rabsacés, ¿te recuerdas, Mario? Estábamos hablando, a Rabsacés se le pone enfrente llorando y le dice, Señor, acuerda si tú eres Dios, y está orando, hermano, y otra vez el profeta Isaías se le activa lo profético, y mientras él está orando le va a decir, y dice el Señor que de acuerdo a tu oración, ¿sabe? Como quien dice, yo estuve presente cuando tú estabas orando, así que estoy aquí para decirte que sí te escuché. Hermano, qué grueso, es que esto es bien tremendo. Y ahora mire, dice, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Esto nos habla de la omnipresencia de Dios, de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Fíjese por qué, porque vio y escuchó. O sea que el Señor ahí estaba. O sea que, por favor, no blasfeme contra Dios. Sí, Señor, te has olvidado a mí. ¿Usted cree que Dios se olvida de usted? A usted se le olvida a Dios, pero a Dios no se le olvida a usted. Ay, pastor, se me olvidó que había servicio. Imagínese, ¿cómo se le va a olvidar que hay servicio? Pero no se le olvida cuando recibe las bendiciones de Dios. Eso sí no se le olvida, poner la mano cuando el Señor lo bendice. Se me olvidó que había vigilia, pastor, estaban. ¿Por qué se le olvida eso? Porque no es prioridad en su vida. Y no le estoy reclamando a nadie que no vaya a venir, no se preocupe, ¿sí? Solo le estoy diciendo que a veces decimos estas cosas porque no están en nuestra vida, no hay prioridad en nuestra vida. Como por ejemplo, yo he tenido amigos pastores que tienen iglesias grandísimas y que, ay, pastor, ¿me puedo ir? No, estoy muy ocupado. Y sabe, cuando estamos a solas me dice, mira vos, yo he aprendido algo, me dijo un pastor que tiene una iglesia más o menos de 3,000 miembros. Cuando se tiene el deseo y cuando algo te interesa, siempre haces el espacio para algo. Pero cuando no, uno dice, ay, no puedo, estoy muy ocupado. Mentiras, hombre, somos así. Entonces, mire qué poderoso ve y di a Ezequías. Jehová Dios de tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra. Ponga la atención a esto, pues. Aquí ya se pone la cosa mera científica y mera aplicamos un poco la ciencia espiritual. Miren. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Miren, hermano, esto es una cosa sobrenatural. Yo no podría explicar esto. Como dijo alguien por ahí, solo viéndolo, hermano.
No, estoy hablando en serio, que Dios te muestre que el tiempo retrocede. O sea, que por eso tenemos que entender, para Dios no existe el tiempo y el espacio no existe. El tiempo para Dios es relativo. Entonces, mire qué poderoso y qué interesante la señal que Dios le dio a Ezequías. Dice 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Repita conmigo, enfermó y sanó. ¿Sabe qué significa eso? Dios cumplió la palabra. Yo te quiero decir algo en esta hermosa hora. Mira, hermano, yo no sé qué te es pasando, pero si estás enfermo del corazón y del alma, Dios te puede sanar. Te lo digo de una vez. Porque a veces venimos enfermos del alma y del corazón. No tienes ninguna enfermedad física, estás bien guapo, bien guapa. No, el problema es que estás enfermo del alma y del corazón. Tienes dolor, tienes tristeza, tienes enojo, tienes amargura. Mire, la amargura es terrible, hermano. Mire, la amargura hace que la gente se vea más vieja cuando no es viejo. La amargura hace que la gente no sea feliz cuando tiene que ser feliz. La amargura hace que no disfrutes las bendiciones que Dios te ha dado porque no le sientes sentido, si no le sientes alegría a las cosas que Dios te ha dado. Cuando estás feliz y no estás amargado, no importa que el Señor no te dé lo que otros tienen, pero Dios te dio algo que tú esperabas, ay, te sientes feliz, te sientes contento, te sientes realizado. Cuando tienes amargura puedes tener, yo no sé, te puedo poner si quieres cosas materiales solo para que sean de ejemplo. El auto último modelo, ¿verdad? Que se maneja solo, se parquea solo y no sientes alegría. Te es indiferente. No le pones importancia. No eres agradecido. Entonces, mire, Dios sanó al rey de la enfermedad. Hasta aquí todo va bien. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Mire, entonces el hombre comienza a declarar un montón de palabras, ¿verdad? Y un montón de cosas y declarar lo que estaba pasando y interesante todo esto y está como sana, Dios le manda a hacer mire, tenga cuidado cuando Dios le ponga a hacer algo porque mire, leamos solo esto porque quiero pasar al otro punto, el 21, 38, 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subirá a la casa de Jehová? Entonces mire qué poderoso. Lo mandaron a hacer un subremedio naturista, ¿verdad? Y se curó. Yo le pregunto a usted, si usted tiene una llaga y le dicen que haga una masa de higo, el Señor y le habla que, ay no, ¿cómo me voy a curar con eso? Más se me va a infectar. Pues mire, se curó. Bueno, pero ahora pues aquí viene lo que yo quiero hablar con usted en esta hora. Isaías 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Mire, pues, mi hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Estos profetas en la Biblia sí era masacre, hermano. Los profetas en la Biblia no estaban para perder el tiempo, fíjese. Y hoy la gente, cuando un profeta les trae una palabra de corrección, no les gusta. Hay gente que ya no viene a la iglesia. Me dijeron esto de plano, el pastor le dijo al hermano tal que me dijera tal cosa, porque la gente, hermano, no le gusta una palabra de corrección. Pero que nos digan, hermano, que Dios nos ama, dice el Señor, cómo le gusta tu peinado. Dice el Señor que le encantan los aretes que cara. Ahí sí te sientes hasta esponjosa, ¿verdad? Pero cuando el Señor te corrige y te dice el Señor que no le agrada tu corazón y que cambie, hermano, ahí no le gusta a la gente. Dice el Señor que dejes de que no te has dejado de congregar y que busca. Ahí, Dios, ahí se esponja, ¿verdad? Y el plano el pastor le dijo al hermano o a la hermana que me dijera, porque eso es lo que pasa, hermano. Pero miren lo que pasa acá, pues. Hasta acá yo le pregunto a usted, si leemos la palabra así tan simple, de una manera rápida, ¿qué encontramos de mal nosotros ahí? Ahora va a ver lo que pasa. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Hay una técnica, le voy a decir una cosa, psicológicamente existe una técnica para confrontar a la gente. Mire, y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, mire, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué
¿qué han visto en tu casa? Pónganle atención a esto. Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Dígale al que tienes a la par, despiértate y pon atención a esto, ¿sí? Díselo. ¿Cómo va a ser buena esa palabra? Pónganle atención porque voy a terminar. Vení, Byron. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿cómo va a ser buena esa palabra? Otra vez, porque no sé si estamos entendiendo. Mire, el profeta llega y confronta al rey y le dice, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. ¿Sabe qué significa ser eunuco? Que no se pueden reproducir. Y dice que le dijo, bueno, dice, mire, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo va a ser buena esa palabra, hermano? Si le están diciendo que van a saquear su casa, le están diciendo que le van a quitar todo lo que tiene, le están diciendo que se van a llevar a sus hijos y le están diciendo que sus hijos no van a tener más el reinado, sino van a ser eunucos, no van a poder engendrar. Y dice que le parece bueno. Le voy a decir una cosa, hermano, tenga cuidado. ¿Cómo lleva su vida espiritual? Porque a veces, hermano, Dios puede hacer la obra en nuestra vida, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer señales, Dios puede hacer prodigios, Dios puede usar nuestra vida, Dios puede usar nuestra boca, Dios puede usar nuestras manos, Dios puede usar nuestro ser por completo, hermano, pero podemos terminar de una manera mala e incorrecta. El tiempo, el orden que Dios le estaba hablando a Ezequías no tenía que ver solamente con un orden de ordenar una sala, ordenar una cama, ordenar un sillón. Le estaba hablando de ordenar su corazón y ordenar lo más profundo que había en él. La palabra de Dios, mire lo que dice la palabra déjeme ver si lo tengo acá. En Jeremías capítulo 17:9 dice, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Y Ezequías es un hombre correcto, un hombre que hace cosas delante de Dios, pero que su corazón se envaneció. Y cuando llegaron los principales de Babilonia, no le dio la gloria a Dios, no engrandeció al Señor, no dijo gracias al Señor, fui sanado, lo que tengo el Señor me lo ha dado, todo esto que ustedes ven es la promesa de Dios. No, se envaneció y le enseñó y se paró en la fortaleza humana. ¿Usted por qué cree que Dios le mandó inmediatamente al profeta? Yo le voy a decir una cosa, esos profetas estaban como sensores, hermano. Una cosa mal hecha haces y el Señor siempre te va a llamar la atención. Por eso te voy a decir una cosa, no estés esperando, y te lo digo, hermano, y no quiero hablar algo incorrecto, pero no estés esperando que solo te estén diciendo cosas buenas en tu vida. No solo estemos esperando que cuando venga una palabra todo sea bien chévere, todo sea algo bien nice, ¿verdad? Todo sea algo, ay hermano, que todo siempre sea bueno. No, si te están diciendo solo cosas buenas, dos cosas pueden estar pasando. O te están mintiendo, te están engañando, o te están tonteando personalmente, ¿sí? Para quedar bien contigo. Porque yo veo acá el profeta, hermano, activado inmediatamente cuando el rey se sale de rango y el rey, hermano, se le sube el ego, se le sube el orgullo, se le sube la humanidad, le hace Dios a un lado e inmediatamente cae una palabra. Miren, yo les digo una cosa, hermano, no podemos estar jugando con el Señor. O sea, no podemos. Aquí por eso la Biblia dice, por cuanto ni eres frío, ni eres ¿qué? ¿Sabe por qué? Yo creo que le he enseñado por qué es que el Señor escribe eso a las 7 iglesias. Porque en aquel tiempo, en esas ciudades, hermano, de Israel, no existe como hoy usted tiene el agua entubada en su casa, ¿verdad? Y si es de una casa privilegiada, ¿verdad? La llave del lado derecho caliente, ¿verdad? Y si se tarda 2 minutos hirviendo. Y del lado izquierdo fría, ¿verdad? Y si quiere tibiecita, a la mitad.
No, hombre, hace 2000 años no existía eso. Entonces dice que el agua, hermano, a veces el agua bajaba y bajaba de una manera tibia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a quién le gusta el café tibio? Mire, a algunos les gusta, pero yo le voy a decir una cosa, yo detesto la comida tibia, ¿sí? Nunca me sirvan algo tibio, no me lo como. Yo a mi esposa le digo, la comida tiene que estar caliente, el café tiene que estar caliente, el té tiene que estar, pero yo no me puedo tomar algo tibio, así que usted diga yo, ay, estuvo en el carro y qué rico, lo siento, ¿verdad? Todo tibio. ¿A alguien le gusta cuando tiene sed tomar agua tibia? Pues se lo toma por necesidad uno, pero hermano, eso es entonces la palabra dice, por cuanto eres tibio ni caliente te escupiré. Porque le voy a decir una cosa, o es tibio, o es frío, o es caliente, pero no puede ser tibio, hermano. Entonces ahí había una enseñanza, porque el agua bajaba de esa manera, y dice que algunas personas, hermano, agarraban el agua y si el agua no tenía la temperatura adecuada, la escupían. Entonces el profeta escribe en el libro de Juan, pero ahora yo le digo acá, usted y yo no podemos ser personas a medias, hermano. Y Dios siempre nos va a llamar la atención de alguna manera. El Señor nos alerta, el Señor nos avisa, el Señor quiere que cambie nuestro corazón. En el pueblo de Israel, hermano, había una demanda. Dios era muy, aplicaba su justicia, aplicaba la reprensión de una manera muy rápida, ¿sí? Hoy tenemos la gracia y por eso, hermano, es que abusamos de la gracia. Hoy tenemos la gracia y por eso le fallamos una, otra y otra vez a Dios. Pero le voy a decir una cosa, yo lo predico, siempre van a haber consecuencias de las cosas que hacemos. Van a haber consecuencias. El que busquemos a Dios, el que vengamos al Señor, el que el Señor haya perdonado nuestros pecados, pueden haber consecuencias. Mire, yo le pongo ejemplos solo para que usted me entienda y la juventud que está acá me entienda. Pero mire, yo le cuento, ahorita le ponía el ejemplo hace unos días. Con ustedes no fue con otra iglesia. Miren lo que está pasando con el Chespirito y el Chavo del Ocho, ¿sí? Que está en la red, le están dando duro. Le voy a hacer spoiler por si no ha visto la serie. Pero los hijos de Chespirito ahora están contando su versión en contra de la señora Florinda Mesa y aguante que ella se enoja. Pero mire, al final no nos interesa eso. Solo le quiero decir una cosa. Tarde o temprano tenía que pasar su vergüenza esa mujer. ¿Por qué? Haya sido buena, mala, no nos interesa y no nos interesa la historia ponernos del lado de nadie. Lo que yo le quiero decir es que todo tiene una consecuencia, me dijo. El hombre dejó a su esposa y a 6 hijos por una persona, está bien, vivió su vida alegre, tal vez era el amor de su vida, ¿verdad? Su alma gemela, dicen algunos. Pero hay una consecuencia. Jóvenes que están acá, los jóvenes que están acá, señoritas, yo siempre lo predico. Pues va a haber una consecuencia si no obedeces la palabra de Dios, si no obedeces a tus padres, si caminas con yugo desigual, si caminas con alguien que no es correcto o correcta para tu vida, si eres desobediente porque papá y mamá te dicen, nena, mi hijo, no te vayas, ese muchacho no es bueno, esa muchacha, ay no, es que yo lo miro lindo, ¿sí? Como decía mi ex pastora, ¿verdad? Que estuvimos muchos años con ellos. Dice que él miraba a su esposo como Chayanne, ¿verdad? Hermano, y Chayanne mide como 2 metros y el pastor medía como 1.50, ¿verdad? Y Chayanne creo que es blanco, ¿verdad? Y el pastor negrito, hombre, el amor te hace ver a Chayanne, ¿verdad? Y a Brad Pitt, aunque no sean así. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros, hermano, los jóvenes, a veces no entienden, hermano, que te va a traer consecuencia y te va a traer un dolor. Como papás, no es que seamos malos, a veces queremos que nuestros hijos entiendan porque tal vez ya pasamos por el camino del dolor, el camino del quebrantamiento, y duele, hermano, duele el alma, duele el corazón, equivocarse. Y por eso queremos que no se equivoquen. El deseo de nuestro corazón, hermano, es que a nuestros hijos les vaya re bien, ¿me explico? Que tomen las mejores decisiones, que estudien, que se preparen, que sean exitosos, lo que uno no fue. Pero a veces lamentablemente, hermano, no le entran los jóvenes. Entonces yo le hablo a los jóvenes de casa. Oigan la palabra de Dios. Entonces, y vamos ahora para los adultos. Mire, el rey, hermano, obtuvo todo lo que cualquier persona puede obtener. Yo le hablo a usted hoy. Obtuvo riqueza, obtuvo grandeza, mire, el que enseñara su casa. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Mire, estuve un día en la casa de un hombre rico, ¿sí? Escuche esto, de un hombre millonario, porque hay gente que tiene dinero, pero un día me dijo un hermano, quiero que vayamos a orar, y entramos a la casa. Yo pensé que, pues, en ese momento, ¿verdad? Yo no sabía, ahora sí sé. Pensé que esas
películas que usted mira de Hollywood, que aquellas casas que hasta en helicóptero llegan y que tienen vestíbulo para que parquean, así como las películas de las casas inglesas. Y yo pensé que esas casas no existían acá. Existen acá, ¿sí? De gente que tiene millones. O sea, no estoy hablando de gente, hermano, y gente que cuando usted entra, las paredes tienen cosas de oro incrustada, madera carísimas, una cosa espectacular, hermano. Casas que valen, no sé, ni me atrevo a decir, porque puede ser que ni siquiera le atine cuánto puede costar, 10 millones, no sé, 15 millones. Yo pensé que no existía. Esa grandeza era la que tenía Ezequías. Pero en un momento se le olvidó darle la gloria y la honra a Dios. Yo le voy a decir una cosa, en la Biblia usted va a encontrar hombres que se les olvidó que todo lo que habían hecho, y eso nos enseña algo, hermanos, hermanas, jóvenes. Aunque hayas estudiado, seas profesional con maestrías, doctorados, MBA, lo que tengas, todo lo que tienes, el Señor te dio la capacidad de alcanzarlo y de tenerlo. Estaba el rey Nabucodonosor, creo que era, si no me dice, o era Darío, ya se me olvidó. Y estaba el cuate un día, dice que salió: ay, la Babilonia que he construido. Nabucodonosor era, ¿verdad? Dice que ni siquiera había terminado sus palabras de decir la Babilonia que he construido, cuando se convirtió en animal por 7 años, creo yo, ¿verdad? Que 7 es número de prueba. Lo humilló el Señor y lo mandó como animal, y dice que le crecían como plumas. Yo no sé qué haber sido eso. Le crecieron y las garras le crecieron, hasta que el tipo reaccionó y entendió que toda la gloria la merece el Señor. Tenga cuidado. No se le va a subir el mocho usted decir: es que como yo soy muy inteligente. Sí, la inteligencia se la dio el Señor. Todo lo que usted tiene se lo dio el Señor, aunque usted no lo crea o no lo entienda. Por eso debemos de decirle al Señor siempre: Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias porque me permitiste alcanzar eso. Señor, gracias porque todo lo que somos y lo que tenemos viene de Dios. Mire, qué triste el rey, hermano. Un rey que dio reformas, un rey que sirvió al Señor, un rey que fue fiel con el Señor. Pero cuando va terminando su carrera, hermano, se olvida darle la gloria y la honra al Señor. ¿En qué momento contó que Dios lo había sanado? ¿En qué momento exaltó al Señor y decir que Dios había puesto su mano de poder y le había dado la vida nuevamente? ¿En qué momento? Se enalteció, le enseñó las riquezas y enseñó más de lo que tenía que enseñar, y usted ya sabe la historia. Y la promesa es: tus hijos serán eunucos. ¿Sabe? Muchas de las cosas que nosotros hacemos repercutirán en la vida de nuestros hijos. Tus elecciones van a afectar para bien o para mal a veces a tus hijos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y encima la arrogancia. Le voy a decir una cosa, hermano. ¿A quién se parece en este momento este tipo? Dice: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos, póngale esta respuesta, disculpe, hermano, tan absurda y tan tonta, hermano. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Puro el rey Saúl. Cuando Dios le manda a decir que lo ha quitado del reinado, que lo ha, en vez de arrepentirse y postrarse, porque era lo que hacía David, se postraba. Ese David era un fregado, se postraba, pedía perdón y Dios lo perdonaba. No, al menos haya paz. ¿Qué me importa? Como dice que me interesa, ya no lo voy a ver, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ya? ¿Sabe qué hizo Saúl? ¿Sabe qué hizo Saúl? Cuando el profeta Samuel lo reprende, le dice que Dios le quita el reinado. Mira, pero ¿sabes qué? Venite conmigo y adora para que la gente vea. O sea, que en vez de que le importara lo que Dios estaba diciendo, le importaba a la gente, hermano. Tenga cuidado de vivir de apariencias y tenga cuidado de vivir que le importe más lo que la gente piensa de usted que lo que Dios piensa de usted. En la Biblia lo podemos ver. Así le digo: vente, pero adoremos, para que como quien dice, y todavía el profeta, como estaba ligado a él, se puso a adorar con él. Y luego vemos nosotros y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hermano, discúlpeme, a mí Dios me da esta palabra, yo me tiro ahí a clamar, y como la Biblia dice que Dios es misericordioso, seguro tiene misericordia, por lo menos de mis hijos. Pero nos damos cuenta, hermano, que el engañoso es el corazón del hombre, y que el orgullo en un minuto, en un momento, puede entrar en nuestra vida. Cuando Dios dice: ordena tu casa porque te vas a morir, Dios sabía. Por eso hay un pasaje bíblico, ahorita no me recuerdo, que no sé si está en Salmos o está en Eclesiastés, que dice que Dios adelanta el día de los justos para que no miren el mal que está por venir. En ese momento, mejor si hubiera muerto,
Porque le aseguro que no hubiera pasado todo lo que aconteció, pero como le pidió al Señor 15 años, el Señor le dio 15 años más, en 15 años se echó a perder el reinado. Porque entró el orgullo a su corazón cuando había hecho, hermano, había vivido una vida correcta delante de Dios. Entonces se da cuenta, no importa cómo estés avanzando, mejor preocúpate mucho por cómo vas a terminar tu carrera. Jesucristo dice en San Juan capítulo 17: Padre, he acabado la carrera que me diste que hiciera, he acabado la tarea, he acabado lo que me diste. Lo hizo correctamente. El apóstol Pablo dice: he acabado mi carrera. Acabó su carrera obedeciendo, siendo un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre humilde, un hombre que reconocía a Dios. Esa es nuestra tarea, hermanos. Mantengámonos siempre viviendo como que fuera el último día de nuestra vida, examinándonos si de verdad estamos agradando a Dios, si de verdad Dios se agrada de nuestro corazón, Dios se agrada de lo que estoy haciendo o lo que he hecho. Y no para que nos estén aplaudiendo, y no se lo digo. No estoy hablando de ese tipo ay, ojalá que los hermanos me miren con... No, hombre, estoy hablando qué dice Dios de mi vida. ¿Se agrada el Señor? ¿Podré presentarme delante de Dios en algún momento de crisis y decirle: Señor, acuérdate de mis ofrendas, Señor, acuérdate que he sido fiel contigo, Señor, acuérdate de mi servicio? Qué interesante poderse acercar con Dios de esa manera. Y que Dios, sí, mi hijo, no te preocupes. Yo, claro que sí. Señor, acuérdate de mis ofrendas. Hijo, pero si tú no tienes ofrendas. Señor, acuérdate. Me dices: hijo, pero si tú no te apareces en la iglesia nunca buscas y me sirves. Y por misericordia a veces el Señor nos responde, hermano. Por su amor, en su misericordia. He visto gente que Dios sana, gente que Dios liberta y gente que Dios hace. Y de verdad, uno a veces como gente juzga, ¿verdad? Dice: pues hermano, pues ese cuate ni siquiera es fiel con Dios. Y Dios lo sanó. Y Dios hizo una obra. Sí, porque Dios es un Dios que ama. Repita conmigo: Dios es un Dios que ama. Y ama más de lo que usted cree y más de lo que podríamos entender. Si el amor más grande que usted sintió es el enamoramiento que sintió cuando estaba con su esposo, con su esposa, hermano, usted ni siquiera tiene idea cómo es el amor de Dios. Entonces yo esta mañana le pido: póngase sobre sus pies este mediodía. Y yo quiero orar y quiero hacer una oración para que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.